¿Qué tal amigos? Que Dios les bendiga. Un placer volverlos a saludar. Hoy trayéndoles este pequeño video en el cual vamos a hablar de uno de los grandes y santos candidatos a ser papa en este próximo cónclave, cuyo currículum es ejemplar, no solo en conocimiento sino en santidad, pero que va a ser precisamente ese currículum el que lo va a dejar fuera de esa opción de ser papa. Suena contradictorio, pero este es Robert Sarah. Nacido en la pobreza de Guinea, en el África Occidental, su historia desafía cualquier expectativa. Se convirtió en el obispo más joven del mundo a los 34 años. Resistió las presiones de regímenes totalitarios. Vivía bajo amenazas, sin jamás desviarse de la verdad. Su fidelidad a la doctrina no nace de rigidez, sino del amor a la verdad. Con letra mayúscula, habla poco, sonríe aún menos, pero cuando habla, el mundo escucha. La crisis de la Iglesia es, antes que nada, una crisis de Dios. Esta frase, dicha por él, resume no solo su teología, sino su visión del tiempo en que vivimos. En un mundo donde todo grita, Sarah eligió el camino del silencio. Un silencio que no es omisión, sino reverencia. Un silencio que denuncia, que consuela, que adora. En sus escritos, como La fuerza del silencio y Dios o nada, defiende firmemente la doctrina moral de la Iglesia, especialmente en temas delicados como la moralidad sexual, el derecho a la vida desde la concepción y la defensa de la familia natural. No por rigidez, sino por fidelidad a la revelación, por amor a las almas. En tiempos de relativismo, donde todo parece negociable, Sarah es un recordatorio de que no todo está a la venta. Su liturgia no es exhibicionismo barroco, sino sacralidad. Es común que celebre la misa mirando hacia el altar, no hacia el pueblo. Muchos lo critican por eso, pero él responde: no somos nosotros los protagonistas de la misa, es Cristo. Sarah es devoto profundamente de la Virgen María. Ve en ella el ejemplo de la humildad silenciosa, de la fuerza que se esconde en la obediencia. Su rosario lo acompaña en todos sus viajes y su espiritualidad se marca por largos períodos de oración y adoración eucarística. Para él, la Iglesia no se reconstruye con planes pastorales, sino con santos de rodillas. El cardenal africano lleva consigo el valor de los mártires. Nunca temió denunciar el fundamentalismo islámico que masacreaba cristianos en su continente, ni señalar el declive espiritual del occidente que, según él, está muriendo no por falta de libertad, sino por exceso de indiferencia. Sarah no busca aplausos, no concede entrevistas para complacer, no sonríe ante cámaras. Su santidad parece anacrónica en tiempos de vanidad digital. Y justamente por eso, incomoda. No hay escándalo alguno vinculado a su nombre. No pesa sobre él ninguna acusación de corrupción, abuso o manipulación. Su mayor error fue ser demasiado fiel a lo que muchos preferirían flexibilizar. Y ahí reside la paradoja cruel. Sarah, aunque respetado por cardenales del mundo entero, enfrenta una resistencia silenciosa. ¿Por qué? Por sus diferencias con el Papa Francisco. Aunque ocupó cargos importantes durante su pontificado, Sarah nunca ocultó sus preocupaciones sobre temas como la sinodalidad, el riesgo del relativismo pastoral y la pérdida de la identidad católica. No atacó a Francisco, nunca le faltó al respeto, pero disintió, en voz baja, pero firme. Y en el Vaticano, muchas veces la discordancia se vuelve marca de exclusión. La propia curia, en su mayoría moldeada por la visión pastoral de Francisco, parece inclinada a buscar continuidad. Un papa menos firme, más diplomático, más dialogante. Pero la pregunta que resuena en el silencio de la Capilla Sixtina es otra. ¿Realmente la Iglesia necesita continuidad o necesita conversión?
Y si es conversión lo que se espera, ¿por qué ignorar al hombre que la clama hace años? En este cónclave, Sara camina entre las sombras. Reza, guarda silencio, no solicita votos, no hace alianzas, solo se ofrece como sacrificio, como siempre lo hizo, y quizás por eso mismo no sea elegido. El cónclave está a punto de comenzar. Los nombres más aceptables se debaten con entusiasmo, pero lejos de cámaras y especulaciones, hay un hombre que porta el rostro del Evangelio, odiado por algunos, temido por otros, pero amado por Dios. Y si no es elegido, el mundo quizás nunca sepa lo que perdió, pero el cielo sí lo sabrá, porque en este cónclave quizás no haya sido el Espíritu quien haya sido ignorado, quizás haya sido el silencio. Si el cónclave que se aproxima no tiene la valentía de elegir al cardenal Robert Sara, la Iglesia Católica podrá una vez más cerrar los oídos al clamor silencioso de Dios y abrir los brazos al aplauso engañoso del mundo. No se trata de idolatrar a un hombre, ni de añorar un pasado idealizado. Se trata de lo que él representa, de lo que su elección podría significar en un momento en que la barca de Pedro navega entre aguas turbulentas y corrientes contrarias. Robert Sara no es solo un cardenal, es un testimonio, un grito mudo de África, donde la sangre de los mártires aún corre, donde los fieles se arrodillan ante la Eucaristía con la misma reverencia que los primeros cristianos tenían al entrar en las catacumbas. Lleva en su cuerpo las marcas de la persecución, de la pobreza y de la fidelidad radical a Cristo. Su silencio no es ausencia de palabras, es presencia de Dios. En tiempos donde muchos líderes eclesiásticos confunden misericordia con condescendencia y diálogo con relativismo, Sara permanece como un faro solitario, recordando que la verdad libera, pero también hiere, que el Evangelio consuela, pero también confronta, que la cruz no es un símbolo decorativo, es exigencia de vida. Si no es elegido, ¿qué revelará esto sobre nosotros? ¿Sobre el corazón mismo de la Iglesia? Tal vez tengamos miedo de la santidad, miedo de la claridad, miedo de la cruz. Tal vez queramos más un papa que sonría y menos uno que rece, más uno que organice sínodos y menos uno que ayune por almas, más un diplomático y menos un profeta. La elección de Sara sería, sí, una sacudida para la mentalidad dominante. Su liturgia orientada a Dios parecería una ofensa a la autosuficiencia moderna. Sus palabras sobre el aborto, la ideología de género y el secularismo harían retorcer a muchos. Su reverencia sería llamada rigidez, su silencio, falta de comunicación. Pero lo que el mundo llamaría obstáculo, el cielo quizás llame virtud. Al no elegirlo, la Iglesia no solo rechazaría a un hombre, rechazaría el tipo de valentía que ella misma predica tanto. Rechazaría la figura de un pastor que jamás intercambió la claridad de la doctrina por me gusta, que jamás dobló la columna ante las modas del tiempo, que jamás quiso ser protagonista, sino siempre servidor. En tiempos donde tantos se venden por el prestigio de conferencias, Sara se oculta en el silencio del sagrario. Mientras otros escriben libros sobre nuevos caminos, él recuerda los antiguos, los estrechos, los espinosos, los que conducen al Calvario, y sin embargo, los únicos que conducen a la resurrección. Si no es elegido, la Iglesia quizás le diga al mundo que ya no busca santos, sino administradores, que prefiere contentar a los gobiernos antes que salvar almas, que teme más los titulares que el infierno, que cambió la sangre de los mártires por la tinta de comunicados de prensa. ¿Y qué será de la juventud que busca autenticidad? Del seminarista que aún sueña con la radicalidad del Evangelio, del fiel que siente que su fe ha sido diluida en discursos vacíos.
Sin Sara, la Iglesia pierde la oportunidad de decir al mundo que todavía cree en lo que siempre proclamó. Pierde la oportunidad de volverse a Dios antes de volverse a sí misma. Pierde la oportunidad de demostrar que es posible ser profundamente moderno, siendo eternamente fiel. El Espíritu sopla donde quiere. Pero los hombres, a veces, cierran las ventanas, y quizás esto sea lo que este cónclave esté a punto de hacer. Cerrar la ventana por donde el cielo podría haber entrado. Que no nos sorprenda entonces si los templos se vacían, si las vocaciones escasean, si el pueblo busca pastores en otras voces, porque cuando la voz de Dios es sofocada dentro de la propia casa, hasta los fieles más simples perciben algo anda mal. Robert Sara no es una solución mágica, no es un superhéroe, pero es quizás el único entre los cardenales cuya vida entera es un testimonio de lo que el Evangelio exige. No elegirlo será comprensible desde el punto de vista humano, pero absolutamente trágico desde el punto de vista espiritual, que no sea necesario un nuevo cisma, que no sea necesario el silencio de las iglesias para que entendamos lo que dejamos escapar, porque si no es Él, quizás hayamos perdido más que a un hombre. Tal vez hayamos perdido una oportunidad única de dejar que Dios hable, y preferimos, una vez más, escucharnos a nosotros mismos. Bueno amigos, después de haber visto toda esta información tan importante sobre el cardenal Robert Sara, solo nos queda rezar y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que este servidor se haya equivocado. Y que algún día ustedes me puedan decir, vio, sí quedó el cardenal Sara de Papa. Porque esto sería la felicidad más grande que este servidor pudiera tener, de saber que vamos a tener un santo Papa. Un santo Papa que va a cuidar y velar por nuestra santa tradición católica y por nuestra santa doctrina. Pidámosle a Dios, hermanitos, que quien vea este currículo en ese cónclave se dé cuenta que este es un servidor de Dios, que sería un excelente Papa para todos los católicos y sobre todo para este mundo que necesita una persona santa sentada ahí en la cátedra de Pedro. Bendiciones.